Bien, continuamos con el punto, señores. Tito, es interesante. Estábamos hablando fuera de cámara de algunos temas que ya agotamos el tema, la importancia de los temas comerciales en el Caribe. Queda un puntito importante que lo vamos a pasar muy rápidamente porque en los últimos tiempos el Caribe, las islas del Caribe representaban un mercado muy importante, sobre todo para la República Dominicana, que era el país de mayor productividad de las islas en términos general, es decir, Cuba y la República Dominicana, porque son los dos países más fértiles, ¿no? Y República Dominicana era más fértil, siempre ha sido más fértil que Cuba, porque Cuba es muy larga. Sí, y con Cuba es muy pocos larga ríos. y con pocos ríos, tiene escasez de agua, etcétera. Pero la República Dominicana pudo haberse convertido en lo que queremos que se convierta en este momento, en un granero de distribución. Y mucha gente lo ve así. Y creo que ustedes, los economistas del Caribe, especialmente en la República Dominicana, tienen un compromiso en lo que está tú, un compromiso con impulsar esas ideas para que los gobernantes, incluso hace un tiempo, para no irnos a la historia, surgió una idea de crear una especie de Federación del Caribe, Federación Comercial del Caribe. Y mucha gente torpedea eso. Y torpedea eso por muchísimas razones, incluso los grandes comerciantes, que no se dan cuenta que ellos serían grandes beneficiados de esa situación, pues torpedean eso. Pero yo quiero preguntarte una cosa, en el orden ya de lo que es la alimentación del Caribe. ¿Cómo la ves desde el punto de vista de un economista en lo que son los intercambios, los intercambios de los productos agroalimentarios en el Caribe? Mira, es importante lo que tú estás planteando. Para darte un dato, por ejemplo, en Bahamas, un limón agrio te cuesta un ojo de la cara. Porque Bahamas es una roca en el mar. Y de lo que vive del turismo, y ellos importan hasta el agua. Hasta el agua la importan. Ahora en botella. Había una vez que el agua la llevaban en barcaza desde Venezuela, de acero-níquel, y se la llevaban en los 60, 70. Entonces, es un mercado que está ahí. Un mercado que tiene al año 1 millón de turistas, 2 millones, no sé. Tiene 40.000 habitantes, vive del turismo y el sector financiero. Pero eso está ahí, es un mercado. Entonces, ¿qué sucede? En economía tenemos lo que se llama de economía de escala. Quizá la producción para 40.000 no es nada, pero si tú sumas, 10 millones de Cuba, o 11 millones, 10 millones de República Dominicana y medio, 10 millones de Haití, y, un tema, el consumo de Bahamas es mucho más alto porque el nivel de ingresos es que de Haití. Así es. Sí. Que es otra cosa que hay que ver. Entonces tú tienes todo esto y ya el sistema productivo ya no es para 10 millones, puede ser para 20, para 30. Y ese intercambio permite un mayor flujo, no solamente el intercambio comercial de bienes, también puede haber el intercambio de servicios, porque tú puedes traer el turismo de múltiples destinos. Porque no es lo mismo tú traer un turista, por ejemplo, a Montecristi, donde se firmó el manifiesto de Montecristi, y de Montecristi llevarlo a Santiago de Cuba, por donde desembarcaron Martí y Gómez, y hacerle el trayecto. Y ya tú trajiste turistas de Europa que conocen el tema el acuerdo de Montecristi, de la independencia cubana. Entonces tú lo llevas a Montecristi, crea las condiciones y va, pero también nosotros formamos parte con Montecristi, Haití, Cuba y Jamaica de la biosfera del Caribe. Entonces tú puedes desarrollar ecoturismo. Entonces tú con el ecoturismo, tú te integras más a la persona
de los países que el turismo de sol y playa. ¿Por qué? Porque es un turismo ecológico que se va a ir a la montaña, se va a quedar en casas rústicas que tú la puedes ordenar y la puedes habilitar, que tenga los niveles de higiene. Ellos van a comer a comer la comida que produce el campesino ahí y van a tomar el café pilado en pilón y todo esto, y esto va a vincular y va a sacar de la pobreza una gran cantidad de personas que hay en esa área. Entonces tú vas a tener una integración de los pueblos de la parte oriental de Cuba y occidental de República Dominicana, y que lo va a trabajar en términos de lo que es la biosfera del Caribe, pero tú también puedes integrar la parte de Foliberté, de Haití, de Cabo Haitiano, Sí, que es otro turismo cultural muy diferente sí. al turismo de Mira, aquí. hay una tesis de grado, o un doctorado, que no tengo los detalles porque hace muchos años que la conocí. El autor fue un ingeniero, se hizo ingeniero, hizo la tesis de agronomía en un doctorado, lo hizo en París, estoy hablando de hace muchos años, donde esa tesis fue sobre la producción de frutas en el Caribe y proyectó al Caribe entero, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, todas las islas, como un conjunto de producción frutales. Sí. Y la proyectó de ese que se convertiría en el sector de mayor producción de frutas del mundo. Pero es que te voy a decir, y vuelvo y repito, en economía tenemos lo que se llama economía de escala. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos economía de escala? No es lo mismo tú producir para 10 millones de habitantes que producir para 40 o 50. Claro. O sea, tu costo te van a bajar porque tú estás comprando más. Pero además tú tienes personas que te van a despachar productos con mejores condiciones porque tú le estás comprando mayor volumen. Y eso te reduce tu costo. Porque no es lo mismo que te despachen 12.500 toneladas de azúcar que tú tengas que comprar 100.000 toneladas de azúcar para producir. Yo tenía un amigo tengo un amigo que me dice allá en Venezuela que yo quisiera fabricarle un caramelito y vendérselo a cada uno de los chinos y los indios, que no necesito de un golpe. Con eso exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, No sabemos, por ejemplo, en términos alimentarios hay muchas incógnitas que contestar. Ojalá podamos. y tenemos la misma cultura alimenticia Así es. en el Caribe. Sí. Yo recuerdo que en los 90 nosotros con una cámara que hizo un amigo, hicimos un seminario, una cámara de comercio, él murió, se llamaba ¿Cómo hacer negocio exitoso con Venezuela en ese momento? Planteando la integración de todo el Caribe, que era una potencia. Y es la misma, en Venezuela se come yuca en todas las Colombia, formas, ¿verdad? Sí, en todas las formas. Se come yuca en Puerto Rico, se come yuca en Cuba y aquí también. O sea, tenemos la misma, el mismo... Es nuestro origen indígena, sí, en términos de... Entonces, tú tienes que se come cerdo, el chicharrón, quizá uno con más carne que en otro, que en Venezuela te lo sirven el cuero y te le dicen galleta, aquí te lo sirven con masa, pero es la misma cultura. Tú comes el mofongo aquí en Puerto Rico y lo comes también en Santiago de Cuba. O sea, que es la misma cultura porque venimos de los indios taínos con los negros africanos y con los primeros habitantes españoles que trajeron para poblar esto, que fueron los canarios, que se establecieron en Montecristi con Juan de Bolaño, 60 familias en el 1505, y fueron los que también poblaron a Santiago de Cuba. Entonces, es la misma etnia que están con la misma forma de hablar y la misma comida. Tito, aparte de todo, que ya lo hemos tocado,
¿por qué se hace tan difícil el comercio entre las islas del Caribe? Mira, eso se hizo así por la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo en un primer momento se aisló con el miedo de que los dominicanos se establecieran en Cuba o en otras naciones para tratar de derrocar la dictadura. Entonces, ellos mantenían. Pero Trujillo, toda su flota la comenzó haciendo comercializando con el Caribe. La flota naval de Trujillo, el barco El Caribe, todas esas cosas, eran llevando carga hacia el Caribe. Pero él controlaba eso. Entonces no quería que nadie interviniera. Bueno, pero también había una navegación privada de marinería, los bergantines y todo eso. Sí, pero Trujillo fue controlando todo eso y se fue quedando él. Recuérdate que Trujillo inicialmente comienza controlando la tierra y todo, y fue controlando todo. Él decía, así como decía, me gusta una mujer, él decía, me gusta esa finca que tú tienes, Marco. O tú la vendías al precio que él quería pagarte, o tú morías. Porque, ¿cuál fue el problema de Juancito Rodríguez con Trujillo? Bueno, fue esencialmente eso. Pero después de desaparecido Trujillo. Entonces, ahí viene otro problema. Ajá. ¿Cuál es el otro problema? En el año 1959, Fidel con 12 hombres mal armados derroca la dictadura de Batista y se establece, y los Estados Unidos le meten una serie de sanciones al gobierno cubano y nos aíslan de Cuba, y la República Dominicana se hace partícipe de eso, primero porque era la dictadura de Trujillo que estaba aquí en el año 1960, después en el año 1961, cuando vienen los gobiernos que viene medio timorato, el profesor Juan Bosch llega en el año 1963, lo derrocan y ponen un gobierno muy proclive a Estados Unidos. Hay un estallido social en el año 1965, ellos no invaden y dejan una dictadura ilustrada con Joaquín Balaguer. O sea, es que nos mantuvieron separados y nos mantienen separados, porque mantenernos separados también eso les permite a ellos controlar más la economía de nuestro pueblo. En términos de economía, agricultura y todo eso, tenemos algo que yo quiero tratar contigo, que es esa interrelación de recursos entre dos países en América Latina, por cierto, muy importante para el momento. Pero vamos a aprovechar la próxima pausa, para hablar de eso. Se trata de Colombia y Venezuela. Vamos a la pausa, señor director.